Originalmente incorporado a su estrategia cultural desde una perspectiva sostenible, FE Festival es un proyecto con denominación de origen calificada en Puerto de la Cruz, Tenerife. De la situación actual de esta ciudad turística, de perspectivas para un futuro inmediato tras la catástrofe del coronavirus, hablamos con Carolina Rodríguez, concejala responsable del área de Progreso Económico y Turismo. Hoy es 2 de junio de 2020. Pues las primeras noticias empezaron con el Hotel H10, que tuvo que cerrar en el sur. Esa fue la primera noticia que nos puso en alerta. Y también el caso de La Gomera. Ahora, con el transcurrir del tiempo, ha ocurrido lo contrario. Lo que en un principio pareció como una desventaja, ¿no? El hecho de haber puesto a Canarias o al sur de Tenerife o a Tenerife en el mapa con respecto al cierre del hotel. Sin embargo, ahora es un plus y se tomaron las medidas sanitarias correspondientes para dar esa imagen de seguridad que es tan necesaria en las islas. El segundo momento en el que ya tomas conciencia un poco de las dimensiones que va a coger. Nos va a llevar a ver cosas inimaginables como las calles vacías. Sí. Yo fui, o sea, ya dentro del gobierno me tachaban de negativa porque yo al principio, que no se sabía cuál iba a ser la evolución, advertía que íbamos a encontrarnos con una situación muy complicada, pero al principio todo el mundo, los que me rodeaban y la sensación en general no era tan negativa, ¿no? Tan tremendista como luego fue. De hecho, nos pusimos enseguida a estudiar los presupuestos y a ver un poco por dónde evolucionaba la crisis para pertrecharnos, ¿no? En este sentido, porque sí es verdad que sí advertía al alcalde y a todo el consistorio de que iban a venir tiempos difíciles. Yo descubrí en la comunicación de ustedes, que no sé si es original o ya lo tenían referenciado porque lo habían visto, el concepto del cero turístico. Creo que viene un poco trasladado del cero energético, ¿no? Cuando aquí hemos tenido algunos problemas. El concepto de cero turístico nadie se lo pudo imaginar. O sea, nosotros desde que llegamos al gobierno, y ya es hace un año, nadie se podía imaginar pues todas las crisis por las que hemos pasado, pero Thomas Cook y, bueno, sector aeronáutico y de los turoperadores, pero nadie podía imaginar que pudiéramos encontrarnos en el puerto de la Cruz sin turistas y con todos los hoteles cerrados. Esto es algo que yo creo que ni en la ciencia ficción o sea, yo creo que hay películas, ¿no? Pero todo el mundo coincide en que este escenario era surrealista y es surrealista. Ya estamos empezando a salir, pero en ese momento, cuando se produjo el cero turístico, nadie, o sea, es una situación sin parangón. No hay nada con lo que compararlo, porque desde que se inició el turismo en Canarias, todo ha sido una evolución hacia adelante. Entonces, ese parón es algo inédito, es algo que nadie se podía imaginar jamás y nos ha hecho tomar conciencia de lo que somos, de hacia dónde vamos y de lo frágiles que podemos ser en un momento determinado, ¿no? Y bueno, todo eso se unió pues a toda la problemática social que conlleva y esto nos ha tenido trabajando de forma muy intensa, muy intensa. Sí, me parece, lo he comentado con Carlos también en alguna ocasión, que me parece que pues desde Puerto de la Cruz se ha hecho una comunicación bastante útil, muy proactiva y, bueno, quería pedir también una pequeña valoración un poco de la gestión que se ha hecho desde la institución, ¿no? Se han tomado muchas medidas, de hecho se ha aprobado incluso un plan de recuperación con medidas muy concretas, con el apoyo del Pleno. Bueno, desde el minuto uno no hemos parado. Además, toda la normativa ministerial pues era emitida los fines de semana, con lo cual esta corporación y el gobierno estuvimos aquí metidos en el ayuntamiento pues fines de semana y fuimos tomando las medidas urgentes que se demandaban, ¿no? Entonces fuimos el primer municipio
que instauró de la mano del sector privado, porque siempre hemos estado trabajando desde la institución pública con el sector privado en conjunción, un hotel para alojar a los sanitarios, también un hotel para los servicios sociales, para acoger a personas en situaciones de riesgo y de exclusión social. Y fueron muchas medidas. Por ejemplo, una de las medidas primeras que tomamos, y fue como una inercia lógica, el mismo día en que se decretó el estado de alarma, que los turistas ese primer día estaban un poco despistados, entonces hubo que hacer algunas intervenciones, se puso enseguida fuimos el primer municipio que en diversos idiomas se dio la información para que los turistas estuvieran al tanto de lo que tenía que ocurrir, y se producían situaciones muy curiosas que nadie podía prever en ese momento, porque todo fue como muy, muy rápido, que los turistas estaban todos los locales cerrados y los turistas que tenían media pensión no tenían dónde comer al mediodía. Pues facilitamos desde el ayuntamiento un listado de aquellos locales o de los establecimientos alimentarios que prestaban servicio a domicilio. Para nosotros es muy importante con estas conversaciones dejar la fecha en la que se realizan, ¿no? Porque es que todo va cambiando tan deprisa. Quería preguntarte si te has visto un poco sorprendida por la aceleración que hemos pegado prácticamente en 2 semanas, que antes de entrar en fase 1 estábamos en el fondo de una cueva, parecía que el mundo se acababa. Vamos deprisa porque realmente esto no es una crisis económica. Es una crisis económica derivada de una crisis sanitaria. En tanto la crisis sanitaria es atajada, pues la situación económica ya se preveía que iba a evolucionar en V asimétrica, y así está siendo, así está siendo. Yo creo que lo fundamental es el establecimiento de los protocolos, tanto en origen como en destino, de las pruebas y los test. Yo creo que lo prioritario que tiene que tenerse para luego el establecimiento de todos los demás protocolos sanitarios, y con esto ya se puede abrir ya el turismo, ya está anunciado, y esta salida pues es mucho más rápida y esperanzadora de lo que en los inicios de la crisis o en medio del estado de alarma allá por el mes de marzo pues podíamos prever, ¿no? Vale, pero con respecto a esta vuelta de los turistas o del turismo, las noticias que tienen o las previsiones son que efectivamente en estos países de origen tienen interés, tienen intención, saben si efectivamente se están moviendo ya ciertas reservas después de que ya se han anunciado fechas en las que va a haber vuelos. Claro, es que esto es como se retroalimenta. Las noticias proporcionan un impulso a las cuestiones, ¿no? Entonces, solamente el hecho de haber anunciado ya la apertura de los vuelos internacionales ha hecho que las cuestiones se disparen, ¿no? Y la atención se dispare. Tenemos en los buscadores, parece ser los buscadores de vacaciones y de reservas se dispararon. El Puerto de la Cruz es uno de los destinos más buscados de España. Entonces, esto es una cuestión como de física cuántica, ¿no? En cuanto tú empiezas a mover algo, empieza a moverse el resto. Y donde antes veíamos que los hoteleros pensaban prácticamente en su totalidad abrir ya en septiembre, octubre, noviembre, ya las fechas no tienen nada que ver con eso. Ya estamos hablando de mediados, muchos de junio y julio. Algunos siguen un poco reticentes, pero la economía se retroalimenta, ¿no? Las buenas noticias causan esperanza y la esperanza causa movimiento. Sí, se da la circunstancia además de que en el Puerto de la Cruz, en el norte, bueno, en Canarias en muchas zonas, tenemos un montón de población extranjeros que son prácticamente residentes o que pasan Claro. todas estas personas que estarán deseando de venir A su segunda residencia. Ya nosotros, el Puerto de la Cruz va a tener mal llamados turistas porque son residentes o tienen su segunda residencia aquí, y yo creo que están ansiosos por venir, y en ese sentido vamos a tener un movimiento rápido. Después de la fase 3, acaba la desescalada. ¿Tienes una idea más o menos de
cuáles van a ser las medidas de precaución y de prevención, porque claro, eso no está definido, ¿no? Ni para el No, acceso a la playa, ni para espacios como el lago Martiález o para actividades populares, ¿no? En el puerto coincide con las fiestas, la embarcación de la Virgen, ¿no? Y ahí no hay nada definido. no hay nada, pero se supone que después de la fase 3 las medidas van a ser más flexibles y ya en la fase 3 tenemos que se pueden realizar actividades al aire libre con hasta 800 personas sentadas y separadas y siguiendo las medidas de seguridad. Entonces, yo creo que esto es un paso más en la evolución de lo que va a ocurrir, pero siempre yo creo que entendiendo que hay que guardar distancias de seguridad, uso de mascarillas y ya nuestro concepto de las relaciones y del cuidado sanitario será otro. Se van a implementar protocolos. En el lago ya tenemos previstos, yo estoy en conversaciones con el ITE, que es el que bien sabes que ha proporcionado todos los protocolos a los ministerios para todas las actuaciones, y estamos en conversaciones para implementar un protocolo en su caso, ¿no? Porque también estamos dentro de ese plan de recuperación económica que estabas comentando antes y que fue otra de las medidas que se tomaron desde un principio, una elaboración de un plan de recuperación económica donde se daba cabida a todos los sectores de la ciudad, al sector empresarial, hotelero, comercial, de agencias de viaje, grandes empresarios. Tenemos comunicaciones fluidas para que los mismos profesionales sean los que nos vayan dando las pautas, ¿no? Y nos vayan dando el sentir de cómo van transcurriendo sus impresiones, sus emociones, sus propuestas, ¿no? Siempre y cuando eso se consensúe y se entienda qué es lo que corresponde, porque los hoteleros tienen mucho que decir con respecto a estos protocolos, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Sí, Y para, sí. para que venga cualquier visitante también en este sentido, pues, como bien sabes, nosotros no hemos renunciado a la cultura durante todo este tiempo, a pesar de que la inercia muchas veces era por el temor, ¿no? Era vamos a recortar, vamos a quitar, vamos a eliminar eventos, que era lo que muchas veces se nos pedía desde quizás la oposición o desde determinados sectores, recortar en gastos, y nosotros desde el gobierno hemos entendido que el sector de la cultura y de los eventos lo forman empresarios y lo forman autónomos también, y mantener y apoyar este sector es mantener también y apoyar el tejido empresarial y la recuperación económica. Uno de los eventos que tienen anunciados, ¿no? Y que desde el principio de la crisis, por la coincidencia, porque ya se veía venir el mes de mayo y que se trasladó al mes de septiembre, que es Mueca, bueno, sigue con sus previsiones de celebración. Un poco lo que comentábamos al principio con respecto a FE, ¿no? A la expectativa de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y tratando después de ajustarse todo lo posible, pues para seguir celebrándolo de una manera segura. Nosotros hemos tenido claro dos cosas. Primero, que no podíamos recortar en servicios esenciales del ayuntamiento, porque nosotros tenemos que mantener una excelencia y necesitamos mantenernos atractivos para el turista una vez hubiéramos salido de toda la crisis sanitaria. Y también, a pesar de la incertidumbre tan grande en la que nos movimos en un momento determinado con respecto a la celebración de los eventos, nunca los eliminamos, sino los dejamos en suspenso a la expectativa de la evolución de la crisis, y siempre apostando por reinventarnos, como bien sabes, reinventarnos y en cuanto al enfoque, porque somos una ciudad turística, para seguir manteniendo nuestra esencia. El FE, por ejemplo, es un festival que nos ha posicionado a nivel nacional, y es un evento al que no vamos a renunciar, igual que Mueca tampoco, y lo hemos dejado pendiente porque entendemos que más adelante, y siempre, como te digo, en el marco de la normativa sanitaria que vamos a cumplir estrictamente, para eso está la creatividad, para transformarnos, para reinventarnos, y las ganas de celebrar y de crecer espiritualmente y culturalmente. Esto es una necesidad que hay
que hay que sustentar, y nosotros desde el Puerto de la Cruz le vamos a seguir sustentando. Yo me alegro un montón que tengamos esa sintonía. También me constan las reuniones que han tenido con empresarios de diferentes sectores, hoteleros, por supuesto, y de otras instalaciones de ocio, como es el caso del Oroparque, del comercio. ¿En qué ámbitos te parece que hay algo más de optimismo? Los hoteleros se les está viendo otra actitud, pero optimismo, hay que estar con cautela todavía, ¿sabes? No podemos lanzar las campanas al vuelo, pero sí es verdad que se ve una luz. Ya esta es la segunda ronda con los sectores que vamos a hacer, con el sector de hostelería, el comercial y el agencias de viajes y turoperadores. Y entre tanto hemos hecho muchísimas reuniones con todos los empresarios que antes de la crisis habían decidido invertir en el Puerto de la Cruz y que son inversiones muy importantes que le van a dar muchísima calidad, como es el Taoro, es el Hotel Los Príncipes, el Hotel Taoro, el Hotel San Telmo. Todos los sectores quieren volver a empezar, quieren volver a trabajar, quieren volver a ilusionarse. Entiendo que la única forma de salir de este tipo de crisis tan brutales es unirnos, remar unidos. Eso es lo único que nos puede salvar y que de hecho yo creo que nos está salvando, porque toda esa corriente positiva o toda esa creatividad que se generó durante el confinamiento, que estuvimos todos encerrados, yo creo que va a dar lugar a una salida de la crisis muy fructífera. Bueno, yo solo llamaría optimismo. No creo No quiero ser optimista. Ahora lo soy más. Al principio me llamaban muy pesimista, al principio de la crisis, que me decían, pero bueno, tú es que lo ves todo negro. Digo, no, es que creo que vamos a pasar por unos meses muy complicados. Sin embargo, ahora, no sé, quiero pensar en positivo porque veo muchas ganas. Una última cosa ahí por matizar o por idea de la doble promoción interior en cuanto a lo que es la atracción. Está claro que el turismo nacional y la promoción que se va a hacer de que en España la gente haga turismo dentro de España y dentro de Canarias incluso también la idea de que podamos viajar entre islas y de que hagamos turismo en el archipiélago. Sí, efectivamente, tenemos a nivel local, vamos a emprender una serie de acciones puntuales de campaña promocional del puerto, y entonces lo que se va a poner en valor del Puerto de la Cruz es su idiosincrasia. Estamos viendo que es un destino que se está activando antes que otros destinos. 2020 era el año en que se acababa, digamos, el plan cultural que estaba previsto, continuar, ¿no? O sea, insistir en esta cuestión de que efectivamente hay una identidad y una particularidad y que asociarse de esta manera a la cultura con un calendario anual resulta muy positivo para la imagen de Puerto de la Cruz. Sí, es que esto es fundamental para nosotros, es que nosotros no nos entendemos sin cultura, al mismo tiempo que dar imagen de destino seguro ahora también, pero nosotros no vamos a perder nuestra esencia ni nuestra conexión con nuestras raíces y con nuestra idiosincrasia, que es nuestra cultura. Vale, bueno, pues nada, vamos a ver si la situación evoluciona favorablemente. Bueno, como parece que viene, ¿no? En realidad yo creo que estamos todos subidos un poco a esa circunstancia y con todo el cuidado de que no pasen pues estos casos particulares extraños, como que un señor en un avión a Lanzarote que viene contagiado y genera unos brotes que, ¿no?, rompen de alguna forma las dinámicas. Claro, bueno, yo creo que los protocolos, mira, te lo digo a ti, Ulises, yo creo que los protocolos fundamentales van a tener que ir dirigidos a hacer los test en origen y en destino. Los aeropuertos van a ser, como yo creo, el centro neurálgico de aplicación de los protocolos sanitarios, ¿no? Con test suficientes para hacer las pruebas directamente y que estas cosas no ocurran. Yo creo que la evolución de la crisis nos va poniendo sobre los problemas, ¿no? Y esto no puede ocurrir. Nada, pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto tenemos ahí material más que suficiente. Entiendo que tu tiempo es muy valioso y que, nada, haber estado con nosotros aquí un rato charlando, de verdad te lo agradezco. Muchísimas gracias, un beso y un abrazo muy grande y hablamos pronto entonces. Para seguir haciendo planes para este verano. Sí, un beso muy grande. Larga vida al FED.